vamos a empezar hablando del tema. Un tema que fue noticia nacional por obvias razones. Y yo quiero empezar, antes de hablar del tema, quiero empezar con los antecedentes. Okay. ¿Qué estaba pasando antes de que Alito Moreno decidiera darle en palabras de Alito Moreno, un chingadazo a Noroña? Pues resulta lo siguiente. Días antes de que empezara el pleito, resucitó lo siguiente. En redes sociales, bueno, se publicó, se hizo a conocer que Gerardo Fernández Noroña ahora era dueño de un terreno, de una casa de 12 millones de pesos. Hay un poquito de controversia si eran dólares o pesos. Son pesos, incluso yo también estaba un poco confundida al respecto. 12 millones de pesos. Entonces resultó que era como, oye, bro, ¿y la austeridad? ¿Dónde está tu propia austeridad? Tú mismo has dicho que la austeridad republicana, y tú eres parte del partido de la austeridad republicana, y no sé qué chingada. Entonces, bueno, resultó que después de este suceso tan impactante que fue el descubrimiento de su casa, bueno, más que impactante, como revelador de la persona, de si realmente se cree su discurso o no. En conferencia de prensa él dice, yo no tengo absolutamente nada, ninguna obligación en tener que ser austero. Lo cual es una controversia importante, porque tú, al ser el presidente de la Cámara de Senadores, evidentemente, y representando al partido oficial, viene siendo Morena, tienes una responsabilidad al representar tu partido. Al final de cuentas, eso se le llama disciplina partidista, donde tú estás alineado al discurso, por tanto te comportas como el discurso lo pide o al que se supone que tú estás de acuerdo. Si no, no estarías en ese lugar, ¿o no? Entonces resultó que después de la conferencia de prensa, también en redes sociales cometió un grave error, que fue el intentar, que al final de cuentas, afortunadamente, esa no es la dirección donde esta periodista vive, pero pues si ustedes reconocen y les gusta ver noticias, supongo que conocerán a Azucena Uresti. Azucena Uresti, una periodista regiomontana que ahorita tiene su propio medio independiente. Ella estuvo por mucho tiempo en Grupo Milenio, pero después fue retirada. ¿Quién sabe por qué? Existen sus teorías al respecto. Y resultó en que ella sube una fotografía haciendo ejercicio, o sea, de un gimnasio. Se ve ella de fondo. Del fondo se ve el gimnasio, se ve en el espejo, típico que uno se quiere chulear cuando va al gimnasio. Y Noroña retuitea la fotografía y pone de que cómo es posible que aquí esta periodista viva en este edificio donde los departamentos son de más de 13 millones de dólares. O sea, así tirándole así como que me están diciendo que yo vivo en una casa de 12 millones, pues ella vive en una de 13 millones. Resultó que esto, tiene implicaciones muy serias. ¿Por qué? Porque Azucena Uresti es una periodista que te puede caer bien, te puede caer mal. Eso no importa en esa situación. Lo importante aquí fue que la puso en peligro, porque ella ya tiene antecedentes de amenazas de muerte por grupos delictivos. Entonces, claramente es preocupante que se tomen a cabo estas decisiones. ¿Y qué pasó después? Lo que pasó después es que Azucena sale a decir, oye, no es cierto, yo no vivo de esta manera, yo no tengo este estilo de vida. Entonces tenemos dos controversias que estaban en contra de Noroña. La casa de 12 millones, el intento de doxear, como le dicen ahora, o de hacer pública la donde vivía Azucena, supuestamente Azucena. Pero también teníamos que a nivel nacional e internacional estaba todo lo que viene siendo el juicio a Mayo Zambada, este fuerte narcotraficante que declaró en corte que él había sido el fundador del cártel de Sinaloa y que había corrompido a policías, a militares, a presidentes, y que venían desde Salinas de Gortari hasta la actualidad. Desde 50 años, que sería López Portillo. López Portillo, discúlpenme, 50 años. Fíjate qué curioso. Abre la toma para quiero ver sus reacciones. Yo hice un video hablando del tema y yo sabía que era 50 años. O sea, yo dije 50 años porque yo sabía que era eso. Y la gente me decía, no es cierto, fueron 30. Y yo, ¿cómo que fueron 30? La declaración decía 50. La declaración decía 50. Y dije, alguien aquí me está queriendo maltripear con los datos, pero no. Pero bueno, eso era todo. Pues entonces solo tenemos... quieren asumir solo a Gortari, porque 30 años sería... Bueno, sería Cedillo, más que Gortari. Más que Gortari, ajá. Sí, sería Cedillo. Entonces, bueno, resultó que ya tenía dos controversias importantes, ¿no? En Mayo Zambada. Y, bueno, perdóname, ya tenía dos controversias importantes Noroña. Entonces resulta que pues se le agrega esta declaración del Mayo Zambada y eso pone obviamente a temblar a la cúpula del poder, porque pues
eso también implica que hubo gente de Morena que estuvo, el PRI, PAN, MC tal vez, pero principalmente el PRI y el PAN fueron corrompidos por este cártel y muy probablemente Morena también fue corrompido por este cártel por todos los años que estuvo operando hasta el momento de la captura de esta persona. Yo identifiqué que se estaba empezando a intentar disuadir la narrativa. Porque en las declaraciones que comentaba el director de la DEA, decía que también Genaro García Luna, el que fue secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, lo equiparaba con el Chapo y con el Mayo, de la persona peligrosa, por todo lo que había hecho respecto a sus conexiones con el narcotráfico. Entonces, para poder como disuadir la narrativa, yo identifiqué cómo Sheinbaum estaba utilizando esta declaración como un escudo de que, pero vieron que también dijo que Genaro García había sido tan peligroso como el Chapo, pues para ver, o sea, aquí la mafia del poder, eso es la narrativa que ellos traían, y creo yo que era como la maroma que se querían echar para no quedar tan mal en medios, que al final de cuentas, pues yo creo que también el que debe estar preocupado podría ser Felipe Calderón a este punto, ¿no? Porque si estás diciendo que ya corrompiese tanta gente, pues Felipe Calderón debe estar preocupado, y Peña Nieto también, pero Peña Nieto le vale madre, está en su... Sigue estando desaparecido del foco público. Lo más apareció para brindarle condolencias a alguien, ¿no? Y con una modelo también. Con una modelo también. O sea, de que entre viajes, entre que se ha medio dicho de que dónde es que vive. Está viviendo su juventud. Creo que solo hay un solo video de él declarando cosas del país. Y ya. Sí. Sí, cuando le tiraron un poquito, cuando le cayó un poquito a él. Y eso fue ya cuando AMLO salió del sexenio. Durante el sexenio de Andrés Manuel, estuvo totalmente desaparecido. Sí. Entonces resultó en que ahora, en la actualidad, yo creería que la oposición la tenían las de ganar. Porque tenías a la maquinaria de Morena intentando poner esta narrativa de Genaro García Luna fue no sé qué, pero al final de cuentas lo más impactante fue que aceptara que tantos años estuvo corrompiendo a los poderes del país. Pero después tenemos también estas pues malas acciones de Noroña, que lo estaban dejando muy mal al partido. Y pues y que estamos también en la víspera del inicio del nuevo periodo, el primer periodo ordinario de este año. Literalmente mañana lunes, hoy es 31 de agosto cuando estamos grabando, mañana lunes es el inicio del primer periodo ordinario. El nuevo cambio de presidente de la Cámara de Senadores, o sea, se empiezan a moverse muchas cosas, muchas piezas. Y resultó que prácticamente de las últimas sesiones, bueno, no fue la última sesión, pero de las últimas sesiones, iba a haber una plática, una agenda, se estableció una agenda. Cuando uno está en el Senado, y aquí yo creo que nos puede explicar mejor Jorge respecto a cómo funciona el orden del día del Senado, Jorge. Tú sabes esto, ¿te acuerdas de eso? Tuve una clase de proceso legislativo. No me refería a eso, me refería a tu experiencia como presidente de la Cámara. Bueno, ahí como tal, la agenda del día se prepara desde la Jucopo. De los legisladores están los líderes de cada partido, bueno, o cada grupo legislativo, y aparte en la Jucopo también está proporcional a cuántos diputados y senadores hay, depende del caso. Por ejemplo, si en el Cámara de Senadores tienes 30% de senadores, tienes 30% de lo que es la Jucopo. Es un senado en chiquito o una Cámara de Diputados en pequeño. Sí. Cada uno de los partidos presenta sus agendas o lo que ellos quieren hablar, y proporcional a todo lo que es el poder de cada grupo legislativo se elige cómo se va a llevar el orden del día. Por ahí. Entonces ahí se da una agenda. Existe una agenda que se da al inicio del día de, oigan, vamos a hablar de tema A, vamos a hablar de tema B, vamos a hablar de bla, 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 bla. Resultó que el último tema era un tema que traía la oposición. La verdad, todavía no encuentro exactamente qué tema. Si me pudieran ayudar aquí buscando, lo estoy buscando. Había un tema muy específico que traía la oposición que querían platicar. Pero el caso es que, y creo que más que el tema, era el contexto, era darle el micrófono a la oposición para que dijera, argumentara, le tirara a la madre lo que quisiera a Noroña o a la 4T, y iba a ser un momento incómodo. Lo que sucede es que como presidente de la Cámara de Senadores, cuando tú tienes una campanita que establece el inicio y el fin de la sesión, antes de que le dieran la palabra a la oposición y que el PRI estaba pidiendo la mano para poder empezar a dar hablar sobre su tema,
Noroña decidió terminar la sesión de manera abrupta. Él declara que la sesión se termina, toca la campana y empieza a cantar el himno nacional. Y eso marca el final de una sesión. Alito Moreno se levanta y es cuando llega aquí las confrontaciones de las que ya vimos tantos videos, memes, todo lo que tú quieras. Y yo creo que aquí se cometió un gravísimo error por parte del PRI y que le puede costar muy caro también a la oposición, porque obviamente que se va a pedir el desafuero. Y yo creo que lo pueden lograr muy fácil. Segundo desafuero que intentan con Alito, de hecho. Es que hay un contexto aquí por el cual Alito también estaba tan enojado. Y primero era porque el PRI perdió a uno de sus senadores. Eso es real. A Néstor Camarillo Medina, el cual era miembro también de aquí de la parte del PRI dentro del Senado. Entonces el PRI se queda con 13 senadores, por lo tanto se convierte en la cuarta fuerza política, lo que hace que también pierda su puesto dentro de la Cámara de Senadores en la parte, ¿cómo se puede decir? En la mesa directiva de la Cámara de Senadores se convierte en la cuarta fuerza política, por lo tanto el PRI empieza como que a enojarse más, porque es la primera vez en 98 años que el PRI se convierte en una fuerza de un partido pequeño y deja de formar parte de la mesa directiva del Senado. Aquí hay otro comentario de contexto. ¿Qué es la mesa directiva? Es literalmente la gente que está sentada arriba. Cuando ves las imágenes del Senado, hay gente que está sentada en sus curules, con su bancada, con su gente, con más personas. Y luego los que están como que tienen un escenario más arriba y donde están ahí sentados, donde tienen la campanita. Esa es la mesa directiva. Y se supone que la mesa directiva está conformada por personas de diferentes partidos. Ese es el fin. Están organizando las conversaciones y están ahí mediando los temas. Eso era todo. Sí, entonces en este contexto Alito andaba muy enojado. Por obvias razones dijo, ¿cómo es que mi partido ya empezó a perder tanta fuerza? Digo, con todo respeto. Y yo creo que aquí va un poquito de la mano tú también, Alito, porque, oye, yo me acuerdo que había un amigo mío que me decía, es que Alito es el agente de AMLO, infiltrado dentro del PRI. Actualmente el PRI quedó como una fuerza prácticamente deshecha en el sector político, entonces gran responsabilidad también es de Alito. Pero también se cuestionan estas formas en las que actualmente el Senado actúa de forma un poco democrática, dejando de lado a los partidos que también son minoría. Digo, al cabo, es importante también tener este tipo de representación dentro de la mesa directiva, porque también da mucho poder dentro del Senado. Entonces, que el PRI haya perdido esta fuerza también hace que haya como reaccionado de esta forma tan enojado. ¿Qué opinan? Y otro comentario, pero si quieres darle tu bien. No, o sea, pero yo me acordé precisamente de ese comentario de, oye, Alito es un agente infiltrado. Yo también lo pensé porque dije, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo pones a tu partido en una situación tan precaria? Si estabas mal, voluntariamente, o sea, por no poder controlar, o no sé si ocupa ir al psicólogo, no lo sé, pero, bro, no te pones a pelearte así. O sea, no. Sí, no. También cabe decir que en la legislatura pasada, uno de los temas que estaba en el pleno era el desafuero a Alito. Al mismo tiempo que estaba el cambio a un artículo transitorio. Que un artículo transitorio es cuando en la Constitución está, esta ley se aplica hasta tal año, o esta ley es aplicable hasta tal año. Cosas así. Son como pequeños paréntesis a ciertas leyes, a ciertos artículos. Había un artículo transitorio que hablaba de cómo la Guardia Nacional estaba bajo cargo de algunos militares hasta el año 2024 y se iba a cambiar a 2028. Ok. Luego, obviamente ya en esa legislatura se cambió completamente poder militar, ya no es transitorio. Pero en ese momento, cuando Morena todavía no tenía la mayoría calificada, estaban tratando de conseguir ese cambio de ley. Y una de las amenazas era que si no votaba el PRI a favor de eso, iban a votar desafuero a Alito. Porque Alito está con investigaciones de presuntamente ser corrupto. Not surprised. Así que esta sería la segunda vez que intentan hacerle desafuero a Alito. Y aquí yo creo que ahora sí tienen
un mayor razón de ser. Pero, ok, la corrupción es terrible, no estoy diciendo que no. Pero en el sentido de que ahora Morena tiene ahora una excusa para unificarse, legítima, para unificarse y decir, vamos a mover todo en contra de ti porque atacaste al presidente de la Cámara de Senadores. Ya no va a ser presidente mañana, no, ya no va a ser presidente mañana, pero fue presidente de la Cámara de Senadores y eso tiene mucho peso. Entonces tenemos que, es una excusa para que como Morena se unifique y tome acción para poder derrocar a la cabeza de uno de los partidos históricos del país. No es cualquier cosa. Y eso puede tener una consecuencia negativísima para la oposición. A ver, esto para mí me demuestra también que la oposición no tiene ninguna coordinación. Ok, que perdiste a alguien de la mesa directiva. Eso es una muy mala noticia, lo es. Pero también, si tienes toda una narrativa, empezando con lo del Mayo, continuando con las dos controversias de Noroña en tu contra, creo que es importante organizar qué tipo de comportamiento vas a tener y qué desplazamientos y qué decides perder y qué decides ganar. O que ya no puedes hacer nada con la persona que se te fue de la mesa directiva. Va. Pero, ahora, ¿qué vas a hacer con esas narrativas mediáticas que tienes a tu favor? ¿Por qué es eso? Porque han perdido el favor. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Eso es mi perspectiva. Uh-huh. Se viene el nuevo periodo ordinario. Se va a venir también una manera de poder disuadir toda la narrativa del Mayo en que pueda hacer quedar mal a Morena, porque ya tienen una excusa perfecta, un chivo expiatorio para estar explote el tema, siendo el desafuero y posiblemente un enjuiciamiento, que si deciden llevar a cabo esos procesos va a pasar y va a salir ganando el oficialismo, porque tienen la Cámara de Senado, tienen el Congreso de la Unión a su favor y tienen también ahora al nuevo Poder Judicial a su favor. Entonces, esto puede ser la excusa para sacar trapitos al sol de alguien tan importante, porque le es importante para el gobierno mexicano como es el presidente del Partido Revolucionario Institucional. Hasta ahorita aquí voy mis opiniones. Entre más vayan diciendo, pues yo agrego, yo quito y yo deshago. Sí, digo, también creo que Claudia Sheinbaum también había como que cuestionado el papel que tuvo Noroña dentro de esta pelea, porque pues al final Noroña pertenece al PT, entonces creo que eso también podría generar ciertas rupturas internas dentro de esta coalición. Y ahorita el PT y el Partido Verde se han convertido en unas fuerzas importantes dentro de la política mexicana, a pesar de que el Partido Verde se le señala como un partido satélite, que yo lo sigo considerando como tal. Actualmente tiene una gran fuerza, incluso superando a el PRI y al PAN. Entonces, está interesante. Sí. ¿Tú, Jorge, qué tienes que agregar? Yo nada más voy a añadir que, o sea, sí, aparte de lo de la falta de coordinación, que es notable, o sea, tú lo mencionabas desde antes durante la campaña de Xóchitl también estaban... No existía una coordinación. No había una manera, nada. No había alguien encargado de cómo dirigir la coalición. No es como en el caso de Morena, que si bien tiene al PT y al Verde, sí hay un claro líder de lo que es la coalición. Antes era Andrés Manuel, ahora es Claudia. Hay una dirección, hay cierto posicionamiento en los temas políticos. Pero en el caso de la oposición, la verdad es que entre que MC está apartado de lo que es la cúpula de la oposición, sí, y el desaparecido PRD en su momento también, RIP. El PRI ahorita está haciendo un lastre para lo que es el PAN. Que tampoco es como que el PAN se haya esforzado demasiado en mantener su posición como oposición legítima o como sea. No ha mantenido su papel de la mejor forma posible. Teniendo perfiles como Naya, trata de ser como una oposición más preparada, presentarse como nosotros sí estudiamos, nosotros sí sabemos de política. Pero luego tiene personajes que han sido un lastre incluso para ellos. Por ejemplo, Lili Telles, la verdad es que ha presentado bastantes más daños para lo que es el PAN que beneficios. Lo único que ha servido Lili Telles para el Senado es de que estar en la nota. Exacto, o sea, y ese es la nota, es el medio, lo chistoso o lo no chistoso, pero que siempre está dando nota. Y obviamente alguna persona que esté de acuerdo con ella. Pero sigue sin ser como algo que llame votos, gente. De que los partidos dependen de sus votos. Y otra cuestión, la verdad es que la coalición PRI-PAN solo ha servido en el plano electoral
y muy apenas, porque ya hemos visto consecuencias también de esa alianza. Pero en el plano legislativo no se han presentado juntos realmente. Y creo que también en la parte de gobernación, o bueno, lo poco que pueden gobernar o administrar en el caso de los municipios, la verdad es que también no han presentado lo suficiente. Y yo creo que ahí es donde pierde credibilidad esa coalición. O sea, si estás solamente electoralmente buscando los votos, pero después llegamos al momento de realmente gobernar o legislar juntos y no pueden coordinarse ni para eso, pues estamos hablando de que no existe realmente una alianza, si no están ahí por conveniencia, es como un matrimonio por conveniencia. O sea, solamente estás viendo que te va a ver que es lo positivo de que tengas esa unión, pero realmente no le está favoreciendo ni a ti, ni al otro partido, y tan menos a la ciudadanía. Y podremos criticar lo que sea de Morena, el PT y el Verde. Ahorita le acabamos de llamar partidos satélites al PT y al Verde. Pero aún así han demostrado tener mayor convicción, a pesar de ser de partidos cambiados, y una mejor coordinación en todo lo que son los aspectos legislativos y de gobernación también. Uh-huh. Algunos roces que hemos mencionado, por ejemplo, el caso de la ley en contra del nepotismo. Sí, que ahí, por ejemplo, sí hubo un pequeño roce entre lo que fue el Verde con Morena. Casos muy puntuales en los que hemos visto un roce, pero nada tan grave como para ya hablar de una disolución de lo que es el grupo legislativo. Así es. ¿Tú qué tienes que ir, Fernando? No, nada. Simplemente mencionar más o menos cómo está conformado actualmente el Senado para que se den una idea. Sí. Actualmente en el Senado hay 128 escaños, 67 son de Morena, 21 son del PAN, 14 son del Partido Verde, 13 son del PRI, antes tenían 14, ahora son 13, el Partido del Trabajo tiene 6 y Movimiento Ciudadano tiene 6, y hay uno independiente. También la cuestión de que en Movimiento Ciudadano recibió uno extra, ya que el que estaba en el PRI se cambió a Movimiento Ciudadano. Se cambió a Movimiento Ciudadano. Bueno, no. Eso no sabía. Hay uno que es sin partido, no es independiente. Bueno, más o menos podría ser igual, pero la diferencia es que un candidato independiente es llega el que gana. Ajá, llega sin partido a la Cámara. Este era uno que estaba en un partido y se quedó sin partido. Y en la Cámara de Diputados son 500, si es que no estás viendo esto después de la reforma. Ahí está, gracias. Actualmente el 31 de agosto son 500 diputados, si es que no hay una reforma electoral la cual quite todos los diputados plurinominales. Actualmente Morena tiene 253, el PAN tiene 71, el Partido Verde tiene 62, el Partido del Trabajo 49, el PRI 37, Movimiento Ciudadano tiene 27 y hay uno sin partido. Bruh. Sí. Es el apestado. Sí. Pero bueno, qué interesante. Yo creo que nos deja esto lo dejamos como tema abierto porque van a haber después actualizaciones, más cosas que van a ir pasando conforme vayan pasando las semanas y conforme inicie el primer periodo ordinario, y que estén atentos porque esta semana es el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y pues vamos a ver qué tal, cuáles son los números, cuáles van a ser los datos, y aquí vamos a estar platicando al respecto.